hay poca gente, aunque cada vez más, que pueden decir que se pelearon con Elon Musk. Nos llegó un mail de los abogados de Twitter diciendo que nosotros montamos una campaña de marketing contra la opinión de todos nuestros abogados. El vídeo se viralizó muchísimo hasta ¿Sí? un nivel ridículo y en menos de 24 horas teníamos una propuesta. Hoy estoy súper ilusionado de estar con José María Lucas, el cofundador de Tuyo, una empresa, diríamos, un aseguradora. José María. Sí, una neoaseguradora. Al final, Mm, una empresa que utiliza tecnología aplicada a seguros para intentar mejorar la experiencia de cliente en el mundo de los seguros. A ver, una de las cosas que quiero hablar contigo es el tema de la inteligencia artificial dentro vamos a decir, una empresa como la vuestra, ¿no? Que innova y que crece al nivel digital, pero también dentro de un sector. Pero antes, vamos a hablar de algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Am, Hay poca gente, aunque cada vez más, que pueden decir que se pelearon con Elon Musk. Y parece que vosotros ha sido, aunque una anécdota, pero es interesante, parece que os sabéis, ahí hubo pelea, ¿no? Para el nombre de la empresa. ¿Qué pasó aquí? Cuéntanos rápidamente. Sí, sí, sí. Bueno, eso, la verdad que fue una anécdota graciosa. Nosotros, en el fondo, cambiamos de nombre al principio. Nosotros empezamos con un nombre que era Coconut, se llamaba. Vamos, un nombre, ahora lo miro hacia atrás. En su momento estaba enamorado de él, ahora me parece ridículo. Pero empezamos a trabajar en lo que ahora es Tuyo, llamándonos Coconut, pero cuando fuimos a registrar la marca, pues vimos que ya había una empresa en Reino Unido que hacía cosas parecidas y tuvimos que cambiar. Y bueno, pues sí, vimos diferentes nombres y acabamos en Tuyo, ¿no? Que ahora me encanta, es protege lo que es tuyo, te deja jugar, el dominio.com estaba libre, joder, todo fantástico. Y lo registramos en España, lo registramos en Europa, todo sin ningún problema. Y de repente nos llegó un email de los abogados, típico despacho estos enormes de los abogados de Twitter, diciendo que Tuyo incumplía las normas de su, vamos a ver, el espacio de su marca por Sí. tweet. Porque tweet comparte las tres primeras letras con Tuyo. ¿Vale? Y entonces decían que podía dar lugar a error, que ellos igual algún día se querían meter en temas de seguros y que cease and desist, que quitásemos la Ok. marca. Y en este momento, ¿qué sientes como fundador? La verdad es que fueron como varias fases, ¿no? La primera, yo dije, esta gente se ha equivocado, Tuyo y Tweet no tienen nada que ver. Digo, nadie confundiría esto. Es decir, no me puede decir que puede dar lugar a error. Entonces llamamos a nuestros abogados de marca y yo les dije, oye, yo entiendo que esto no tiene ninguna base. Y me dijo, no, no, sí, sí, tiene mucha base, ¿eh? Cuidado, porque las tres primeras letras son definitorias, hay jurisprudencia al respecto, bla, 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 bla. Y dije, joder, pues igual estamos en un lío. Eh, pero dijimos, pues sabes qué, que si estamos en un lío, ya no hay nada que podamos hacer para ello, ya veremos, pero ¿qué os parece, abogadas, que hagamos una campaña de marketing al respecto para contar esta historia? Y nos dijo que era la peor idea del mundo, que podíamos cabrear a Twitter, que podía ser un ¿Qué verdadero habéis problema. hecho entonces? Porque ahí está el tema. Claro, lo que nos dijeron en el fondo era un proceso administrativo en el cual nadie en Twitter sabía ni que eso se había enviado, porque eso era el despacho de abogados que tenía contratado el servicio de vigilar por la marca, que me figuro que Sí. manda pues enseguida email a todo el Sí, mundo. que les interesan Pero, también en claro, y mostrar que lo que lo están lógico, haciendo y siguiendo y todo, ¿no? Porque hay muchos problemas, ¿eh? Con las marcas. O sí, sea, puede parecer una anécdota, pero no lo es tanto porque es muy complicado cuando sí. depositas una marca de saber lo que va a pasar. Pero ¿habéis hablado con Elon Musk o no habéis hablado con Elon Musk? ¿O No, habéis... no, no, que va. Si esto, en fin, nosotros montamos una campaña de marketing contra la opinión de todos nuestros abogados, Sí, lanzamos ese vídeo, se viralizó muchísimo hasta sí. un nivel ridículo. Es decir, Danos, sacamos, danos sí, cifras. absolutamente Porque, todo. porque, porque es Pues interesante de tener un problema y es que aprovecharlo esto para fue hacer hace ya ruido, ¿no? varios, sí, esto ya fue hace varios años. Entonces, no te voy a saber decir el Vale. número exacto, pero era como 50, 60 millones de impacto de personas que lo habían visto. Yo recuerdo eso, nos llamaban
medios de Bulgaria y de bueno, Latinoamérica entera. Al final tuvimos mucho impacto mundial, cuando al final nuestro mercado es España, porque nosotros solo vendemos en España, que también tuvo mucho impacto y pues lo típico, salimos en Televisión Española, en Antena 3, en absolutamente todos los medios y en menos de 24 horas teníamos una propuesta de acuerdo de coexistencia de las marcas de Twitter, ¿vale? Ah, sí. Porque sí, pero no les contestamos. Pues dijimos, "Jo, esto funciona genial, pues ya vamos a dejarles". Digo, vale, ya sabemos que no va a ser un problema. Ahora vamos a jugar esta pelota un par de semanitas más y dentro de 2 semanas vendemos como ya un acuerdo. No lo hagas en 24 horas porque esto estás quemando una noticia. Y eso hicimos. Estuvimos pajareando un par de semanas hasta que cuando ya bajaba la noticia de el enfrentamiento de la empresa española con Elon Musk y tal, pues entonces vendimos el acuerdo, tuvo un poco menos de impacto, pero también tuvo muchísimo. Muy bien, pues enhorabuena por cambiar un problema en una oportunidad, ¿no? Que es lo que Sí, podemos aprender de esta parte y de además conseguir viralizarlo y hacer ruido cuando empiezas con una marca, pues solo puede ser muy positivo. sí, Así sí, sí, que no, completamente. También tiene sus riesgos, obviamente, pero al final las empresas pequeñas y sobre todo cuando estamos empezando, pues nos podemos permitir coger más riesgo en todo lo que es relaciones públicas. Igual hoy nos habría costado más, ya tienes una marca más o menos establecida y tal, pero en el momento para mí fue como si nos hubiese tocado el gordo. No, tío, pues muy bien. Oye, si volvemos al tema entonces de la IA con impacto decías, ¿no? Y también lo tienes en tu LinkedIn. Am, ¿Cómo lo ves tú? La IA, vamos a hablar primero de vuestro sector. ¿Cómo estáis aprovechando la IA en vuestro negocio? Si nos podéis dar ejemplos, más que nada para inspirar a otras empresas que dicen actualmente, oye, esto de la IA parece que está funcionando, parece que hay cosas y cómo nosotros también lo podríamos implementar. Entonces, evidentemente hay varias ramas que podemos hablar, ¿no? Am, am, ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo hacéis para ser una empresa que está muy orientado al tema de la IA? ¿Y cómo habéis arrancado? Que también puede ser interesante, ¿no? Esas son, hay bastantes preguntas voy haciendo, pero ve cortándome y ve llevándome la conversación por donde quieras, ¿no? Al Genial. final, yo siempre digo que el mundo de los seguros es pues Euro Disney para la inteligencia artificial, en el sentido de que si pensáis en una aseguradora, lo que tiene que hay es un montón de datos con Ujú. los que toma decisiones con muchas estadísticas, mucho entendimiento de cuáles son los riesgos, que estas son cosas que los humanos hacemos tradicionalmente de manera bastante regular y que las máquinas ya hoy en día hacen mejor que los humanos, ¿no? Y luego, por el otro lado, tienes un montón de operaciones, pues cuando los clientes tienen problemas, nosotros tenemos que ayudarles y eso son problemas, normalmente la gran mayoría son pequeñitos, 200, 300 euros, 500, y es un volumen enorme en el que si aplicas tecnología e inteligencia artificial consigues reducir costes medios y consigues tomar mejores decisiones sobre si tienes que enviar un perito o no, ¿no? Nosotros como empresa hemos seguido varias fases, ¿vale? La Sí. primera es cuando nosotros empezamos. Nosotros lanzamos a finales de 2021, principios de 2022, y lo hicimos con una visión muy de, vamos a aplicar tecnología de inteligencia artificial, pero inteligencia artificial en aquella época era machine learning, ¿vale? Es, oye, pues reconocimiento de patrones para caracterizar el riesgo. De hecho, yo tengo uno de mis cofundadores, Asís, que es un tío muy técnico, en aquella época siempre contaba un chiste, ¿no? Decía, oye, ¿cuál es la diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial? Y te decía, pues que el Machine Learning se escribe en Python y la inteligencia artificial se escribe en PowerPoint. ¿Vale? Y esto seamos nosotros a finales de 2021 y a todo el mundo le hacemos esa broma para explicar que nosotros entendíamos perfectamente dónde Sí. estaba el impacto. Luego, la realidad es que ya estábamos jugando con GPT-3 y en el momento que sale GPT-3.5, como empresa, vamos, yo lo vi clarísimo. Vi que aquello iba a desarrollarse muchísimo
y que teníamos que echar la pelota de la IA generativa a rodar internamente. Y el primer caso de uso más sencillo, yo creo que hoy en día está ya muy extendido. Esto fue como en junio de 2022, cuando empezamos a trabajar en ello. El primer caso fue pues, el típico chatbot de atención al cliente. Ujú. Y seguramente hubo muchas reticencias. Yo recuerdo internamente cuando hablé con el que es nuestro jefe de ingeniería y le dije, oye, estamos hablando de una persona súper inteligente, doctorada en inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, es decir, como el perfil perfecto para desarrollar esto. Y yo llegué y le dije, oye, mira, he estado jugando aquí con GPT 3.5 y vamos a montar este chatbot de atención al cliente. Y él me dijo, dimito mañana mismo. Dijo, nos vamos a dejar 1 o 2 millones de euros, vamos a sufrir todos muchísimo, va a ser un infierno y no vamos a llegar en esto porque la tecnología está muy lejos de estar ahí. Ujú. Y bueno, pues al final es verdad que tenemos recursos muy limitados y distraer a la gente en ese momento con esto pues era una pequeña complicación, pero la cultura en tuyo es que, oye, pues si tú crees en algo, lo sacas adelante, sea como sea, ¿no? Y le dije, oye, déjame simplemente un desarrollador y yo junto con nuestro director de operaciones vamos a intentar trabajarlo, ¿vale? Le pedí a un amigo nuestro que sabía que tiene también una empresa de desarrollo tecnológico, le dije, oye, ¿por qué no hacemos un codesarrollo? Yo te doy acceso a mi base de clientes y ponemos esto a hablar y a ver qué pasa. Entonces, me conté un amigo por su lado, junto con un mini equipo nuestro pequeño, y en 3 o 6 meses teníamos lo que ahora es Leia y la versión número 1 automatizando casi el 50% de las conversaciones con clientes. Ahora estamos ya muy por encima de 80%, con índices de satisfacción mejores que con humanos y funcionando extraordinariamente bien. Pero en su Sí, momento tuvimos que sacarlo por fuera y una vez tuvimos ese éxito, aquello nos cambió como compañía, ¿vale? Porque ah, mm, todo el mundo vio el potencial de una manera muy tangible, montamos un equipo dedicado de inteligencia artificial que ahora pues tiene muchísimo backlog de casos de uso, pero que no solo desarrolla ese equipo cosas con inteligencia artificial, sino el resto de empleados tiene también obligación de trabajar con herramientas como puede ser Cursor, Lovable, etcétera, para aplicar la IA directamente en su trabajo. ok. Súper interesante, ¿no? Porque es verdad que quizás en el momento que le propones tú el proyecto, todavía el desarrollo de la IA generativa no estaba tan avanzado y muchos experimentos a este nivel fallaron, ¿no? Tú estabas hablando con un chatbot y te decía tres tonterías y luego no era capaz de responder más, ¿no? ¿Te acuerdas, no? En No, 2020, no, 2021, 22 era un desastre. La gente decía, no, ya podemos hablar. Hacías una pregunta, ¿dónde está tu dirección de empresa? Y no sabía responderte, por darte un ejemplo, no el vuestro, pero en general. no, no, Y, pero vamos, y es verdad que vosotros habéis tenido como, era el buen momento, porque la IA generativa, ¿no? Se ha ido desarrollando muy rápidamente y entonces el esfuerzo que habéis hecho tiene dos pendientes, ¿no? Que era el buen momento para arrancar y que antes era quizás no el buen momento, efectivamente. Y, y dos, que lo que dices es interesante, es decir, se desarrolla un proyecto, funciona y esto reorienta a todos los equipos a decir, oye, que aquí tenemos algo que puede ser interesante porque ya tenemos un caso funcionando. Am, por lo tanto, lo que podríamos decir quizás, no sé cómo lo ves, a empresas que nos están escuchando es no empezar por querer cambiar toda tu compañía, pero empieza por un proyecto que puede funcionar porque esto puede dar un impulso, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, y sé poco ambicioso al principio con el MVP. Nosotros, es decir, como te digo, nos asociamos con un amigo mío con el que yo tengo muchísima confianza para trabajar juntos y con el acuerdo de, oye, nosotros no teníamos un duro entonces. Dije yo, oye, yo no te puedo pagar nada, pero trabajamos juntos en esto, lo probamos, luego hacemos un fork, yo me lo llevo por mi lado, tú te lo llevas por el tuyo y ya tenemos un producto que podemos desarrollar, ¿no? Y me acuerdo cuando, claro, en aquella época no había nada de las herramientas que hay hoy en día
y los frameworks tipo LangChain, LangGraph y todas las cosas que te permiten orquestar sistemas multiagente de una manera sencilla. ¿Vale? Y recuerdo pues que claro, yo veía que esto se iba a dilatar, que no íbamos a lanzar a mercado y forcé que lanzásemos a mercado, pero claro, tuvimos que ser menos ambiciosos y hubo pues bastante cabreo por parte de mi amigo que decía, joder, es que estamos lanzando algo que es muy pobre, que es muy básico. Y yo ya, pero ya estás en mercado, ¿vale? Ya estás aprendiendo y ya estás iterando. Y ahí vimos un montón de problemas que al estar en producción con miles de clientes, hablando con Leia todos los días, no habríamos visto de ninguna otra manera. Y hemos tenido, es decir, también aquí hay una parte que yo creo que es importante, dos partes. La primera es que tu referencia nunca puede ser la perfección. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás haciendo una evaluación de un sistema de inteligencia artificial y, por ejemplo, conversaciones con clientes, pues dices, joder, es que se equivoca en un 4% de las situaciones. Y yo digo, ya, fantástico, pero has probado a medir cuánto nos equivocamos las personas. Porque Ya. si tú te pones a hacer una evaluación totalmente objetiva de lo que sucede en prácticamente cualquier call center del mundo, lo que verás es que la tasa de fallos probablemente es mayor del 4%. Vale, entonces, ¿por qué con unos tienes manga ancha y con otros no? Entonces, sí, Eso es perdón. un sesgo que tenemos mucho, ¿no? Porque cuando hablamos de, por ejemplo, de coches autónomos, otro ejemplo donde hay millones de kilómetros donde no hay accidente, cuando hay un accidente es como, wow, es que me fío más del ser humano, cuando en realidad los datos Eh, demuestran totalmente lo contrario. Pero nosotros como humanos, ¿no? Tenemos esta sensación que siempre lo vamos a hacer mejor. Sí, o tenemos naturalizado el fallo humano y, sin embargo, sí, al final es un tema de expectativas. Y es que en la máquina tú no te sientes cómodo porque no entiendes cómo funciona. En buena medida es una caja negra hoy en día. Y entonces, cuando estás trabajando con una caja negra, pues le pides perfección. Y eso es un fallo, porque si tú buscas la perfección es muy difícil que de verdad lances nada al mercado y puedas mejorarlo. Sí, es verdad. Entonces, el aprendizaje aquí es de decir, oye, hay que aceptar que, bueno, primero la IA generativa o tu chatbot se puede equivocar, pero que también personas se podrían equivocar perfectamente. No Claro. puedes esperar 100%. Pero es No, verdad que a veces dices, ostras, no está, cuando lanzas, si el producto no es muy bueno, que ahora entiendo que el vuestro se ha mejorado, ¿no? Con la experiencia, habéis tuneando seguramente las respuestas y todo, ¿no? Y además los propios modelos funcionan mejor. Pero no tienes un miedo de marca, o sea, de impacto de marca. No dices, oye, si no está muy bien acabado, voy a tener clientes que dicen, estos, ¿qué me están diciendo, sabes? no, pero ¿Cómo nosotros gestionas esta expectativa desde un punto de vista de tu usuario, del cliente? claro, es Mm, una muy buena pregunta. Y al final, el mundo de... Yo vivo en el mundo de los seguros, que básicamente es un mundo que lo que hace es gestionar riesgo. Entonces tú lo que haces son estrategias de mitigación, las mismas que nosotros utilizamos cuando suscribimos riesgo porque estamos asegurando viviendas, autos, lo que sea, pues lo hacemos en el mundo de las aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Vale? El caso de las conversaciones con clientes, que es el más básico, y luego podemos contar otras cosas que estamos haciendo en tuyo ya mucho más avanzadas porque se meten sí. en workflows de la empresa. Pero en el caso de las conversaciones, nosotros lo que tenemos es muy marcado un modelo de gobierno cada vez que hay un cambio en ley. ¿Vale? Entonces, cuando se lanza algo importante en ley, no se pone y que sea lo que Dios quiera. Hay un equipo que está, como quien dice, es como si Leia estuviese en la UCI, ¿vale? Entonces, pone en producción Leia durante 2, 3 horas, dependiendo de la frecuencia de conversaciones sobre los temas importantes que creamos que vamos a tener, etcétera, y la pones 2, 3 horas y tú vas monitorizando conversación a conversación. Y esto lo hace un humano, ¿vale? Esto lo hace un humano. Y obviamente nunca se hace en fin de semana ni nada por el estilo. Pues lo haces, la pones un lunes a las 10 de la mañana y a la hora de comer ya la has parado y estás revisando que todo va bien y todo está acorde. Si ha habido alguna conversación mala, normalmente llamas al cliente directamente. Hemos tenido situaciones en las que la inteligencia artificial ha alucinado y ha dicho que enviaba un fontanero a casa
de ese cliente que pues no tenía que haber enviado o que desde luego no tenía capacidad de hacerlo. Pues llamas al cliente, lo hablas, te comes el coste. Algunas cosas, pues ha habido veces que le ya he dicho que nosotros damos protección en ciertas situaciones que no ha sido el caso. Pues oye, nos ha costado 300 euros. Pues es parte del coste de aprendizaje. Lo importante es que tú estés monitorizándolo muy de cerca durante esas primeras horas. Una vez ha pasado esas primeras horas, empiezas a dejarlo ya más días y lo que establece es un sistema de evaluación. ¿Vale? Al final del día hay un responsable, que es como quien dice el product manager, desde el punto de vista de, tiene que ser alguien que conozca muy bien el negocio, es decir, no es un tío de tecnología, es un tío más de proceso, que conozca muy bien pues el tipo de conversaciones que tenemos nosotros con los clientes, que recibe resúmenes y recibe pues aquellos extractos que se considere que es necesario revisar. Y con eso, digamos que se va haciendo, es un proceso como de feedback loop, de realimentación continua, al final hay como a tres niveles, ¿vale? Lo primero es prompt engineering, y es, Ujú. oye, pues vamos a cambiar las instrucciones. Lo segundo es context engineering, que, pues, oye, vamos a cambiar el contexto, vamos a darle acceso a información en nuestros sistemas porque igual no le estamos dando suficiente contexto como para que pueda contestar. Y el último paso que realísima se hace es ya un fine tuning de un modelo para que esté muy dirigido a algo en particular, ¿vale? Pero en general lo que tenemos es una persona muy centrada en analizar cómo están cambiando las conversaciones del chatbot en los temas que sean importantes y metiendo realimentación positiva hasta que ya afinamos y ya está fino. Y eso pasa a los evals nocturnos de Leia, que pues, oye, pues se revisan todas las conversaciones y se señalan cosas en las que pueda estar fallando, que siempre hay alguna. Ok. ¿Y por qué es tan crítico este proyecto para vosotros? Es tan crítico, habla sobre Leia, ¿no? Es, Sí. no es crítico ¿Cómo lo desde el has punto de cogido vista, como un claro, ejemplo y el primero que se ha no, montado? Digo, lo he cogido, seguramente es claro, algo importante, ¿sabes? lo he cogido porque creo que fue el primero y tiene ciertas cosas buenas. Es decir, Leia pues hace que ahora podamos gestionar con apenas dos personas pues casi 100.000 clientes, ¿vale? Pero según nosotros hemos ido madurando en nuestro camino de la inteligencia artificial, al final Leia para nosotros ha sido una herramienta que nos ha permitido pues que todo el mundo aprendiese inteligencia artificial, que nosotros mismos aprendiésemos cómo se desarrolla, cómo se lanzan cosas a mercado, etcétera. Es decir, su impacto económico va mucho más allá del chatbot en sí, porque ha sido algo que nos ha permitido cambiar la cultura de la empresa, ¿vale? Ujú. Y una vez hemos cambiado la cultura de la empresa, el impacto de la inteligencia artificial en tuyo no está en buscar eficiencias en cost to serve, de ser capaz de utilizar dos personas en vez de cuatro. ¿Vale? Nos hemos dado cuenta de que ese impacto es relativamente miope, ¿vale? Porque lo que hemos visto es que podemos mejorar mucho la calidad de la toma de decisiones que nosotros hacemos. Entonces, todo el último año de desarrollo de inteligencia artificial en tuyo ha dejado de estar enfocado en ser muy eficiente en costes y ha cambiado a ser muy bueno tomando decisiones. Porque si tú ves cómo es, nosotros trabajamos en seguros, ¿no? Y seguros, pues al final tú recibes como 100 euros de prima, vamos a decir, de esos 100 euros te dejas 60, una cosa así, en siniestros que luego vas pagando a los clientes. Luego tienes costes de atención al cliente, como que puede ser un 5% de la prima, costes de claims management, de gestión de siniestros, otro 5% de la prima, luego costes de marketing, pues igual es un 20 y luego el margen, ¿vale? Pero no tiene sentido que tú acciones y busques eficiencias en el 5% o incluso 3 o 2%, que es la atención al cliente. Es decir, si yo quiero crear una ventaja competitiva en el mundo asegurador, pues no la voy a crear bajando el coste de atención al cliente del 5 al 3. ¿Vale? Sí que la voy a crear si gracias a la inteligencia artificial
donde el mercado tiene un 60% de coste siniestral, yo lo reduzco porque hago una mejor suscripción, porque utilizo modelos avanzados con variables avanzadas, o hago una mejor gestión de los siniestros, porque soy capaz de tomar mejores decisiones y enviar un perito cuando hay que enviarlo y enviar un reparador, un fontanero cuando hay que enviarlo. Y digamos que hemos cambiado completamente el enfoque de la inteligencia artificial. Leia es un proyecto que ha sido muy importante para tuyo, pero que cuando midamos el impacto en euros a lo largo del tiempo de Leia va a ser pequeño. Vale, y para entender cuánto ha costado este proyecto, tú piensas, más o menos. ¿Cuál es el coste? Es decir, si alguien nos escucha y dice, oye, para mi empresa esto vendría bien, ¿qué te puede costar hoy en día? Porque quizás vosotros habéis empezado cuando las herramientas no estaban tan desarrolladas, Claro, pero hoy en día, con lo que está en el mercado, ¿qué crees que podría costar un proyecto como este? yo te digo, es decir, te voy a contar toda la historia. Cuando yo le digo a mi amigo, oye, vamos a intentar hacer esto, ¿cuánto creemos que puede costar? Nuestra estimación fue unos 100.000 euros, ¿vale? Ujú, Y yo le dije, bueno, no tenemos nada, pero recursos por valor de 100.000 euros creo que lo podemos hacer. ¿Vale? Y creo que no se nos fue mucho. Y por ahí, pero claro, es que tuvimos que desarrollar orquestadores y herramientas que hoy en día es un plug and play. Hoy en día prácticamente cualquiera lo puede montar. Entonces, con todo el conocimiento que nosotros hemos desarrollado, hoy en día no lleva prácticamente tiempo. Y te voy a poner el ejemplo de montar una primera versión de chatbot. Uno de mis cofundadores, su hermana dirigió una editorial de libros ujú. y le pidió, oye, pues me gustaría hacer un agente que pueda hablar con los clientes, le recomiende libros y entonces, pues, digamos que pueda tener conversaciones inteligentes sobre los libros de la editorial. Y esto es un proyecto que bien hecho, pues requiere pues montar la base de datos con todos los libros, vectorizarla, ser capaz de gestionar las conversaciones con los clientes, orquestar entre diferentes expertos en diferentes tipos de libros. Un reto muy parecido a lo que nosotros hicimos en su momento. Pues él lo hizo en un fin de semana, ¿vale? Pero porque es una persona que ya ha construido todo en la época mala, utilizando las herramientas actuales, un MVP lo sacas en un fin de semana si ya lo has hecho. Para Ya. alguien que empieza de 000, yo veo razonable tener un MVP en mercado en 1 o 2 meses. Okey, okey. O sea que, un fin de semana para tener algo, quizás una primera versión para alguien que ya lo ha hecho, 2 3 meses para tenerlo, Claro, ah, vamos a decir de manera normal, ¿no? O sea, también es interesante de ver que la gente que tiene conocimiento hoy en día tiene un valor tremendo. Porque es una locura. fíjate, ¿no? Eso es también interesante, ¿no? Es, cuando ya estás en este mercado, tienes conocimientos de IA, generativa, puedes acelerar muchas cosas en tus proyectos, pero además tu conocimiento te lleva a acelerar también, proyectos para clientes o internamente o lo que sea, ¿no? Esa, realmente la curva de experiencia es alucinante. Sí, no, yo soy un poco radical en esto, en el sentido de que yo creo que la inteligencia ya se ha comoditizado, que el ser humano se creía muy especial por tener inteligencia y que ya en prácticamente todas las dimensiones la inteligencia artificial es mejor que la inteligencia humana y simplemente ganamos a la inteligencia porque tenemos más contexto, porque tenemos manos y pies y podemos movernos y accionar las cosas en los navegadores todavía mejor que una inteligencia artificial. Y tenemos un poquito más de inteligencia fluida, la capacidad de abstraer patrones, de reconocer patrones con muy pocos ejemplos. Ya, pero Pero, cuando dices esto, te diría una cosa. Acaba con el pero y luego te hago la pregunta. claro, pero el problema, es decir, mi tesis es, tú ya tienes inteligencia nivel PhD en prácticamente todas las dimensiones. El problema es que tú seas capaz de meter esa inteligencia con el contexto adecuado, con la memoria adecuada, en los sitios diferentes de tu cadena de valor. Y ese es el gran reto que tenemos como sociedad en los próximos 5 años. Y por eso el valor que tiene una persona
que tiene experiencia y conocimientos de cómo se implementa la inteligencia artificial en los workflows complejos de una empresa, va a ser tremendo. Es decir, cuando vemos que Meta paga 100 millones de euros a la gente, Ujú, pues puede parecer una locura, pero la realidad es que si estás dedicando 65 billones al año en un centro de GPUs que te lo gestionan 20 personas, pues te estás jugando mucho más dinero que si ese Real Madrid contratas a Cristiano Ronaldo o a Mbappé. ¿Vale? Entonces, no es descabellado, pero eso que es como la primerísima división, por debajo de eso, yo creo que en los próximos 3 5 años va a haber una liga de gente que tiene experiencia contrastada metiendo inteligencia artificial en todos los procesos, que también va a tener un valor que es 10 por el valor de la gente que no se ha formado en el tema. ya. Es un buen punto lo que dices. También podríamos decir que quizás hay una burbuja, pero evidentemente si pagan este precio es que tiene que haber un valor en contrapartida de lo que están pagando porque no son locos y tampoco regalan mucho el dinero. Entonces, es muy interesante. Antes decías, nosotros lo hemos implementado en los workflows y también lo estabas diciendo con el último ejemplo, ¿no? ¿Nos puedes dar ejemplos que no son demasiado técnicos, ¿vale? Para que entendamos dónde os ha aportado a vosotros en esos workflows. Y evidentemente decías también que lo habéis usado no para reducir el coste, que era ya limitado del atención al cliente, vamos a decir, pero más bien en otra parte que es análisis de riesgo, tomar mejores decisiones. Cuando dices, o sea, workflow es una pregunta y la otra es tomar mejor decisiones. ¿Qué significa exactamente? Porque si lo queremos bajar a ejemplos, ¿sabes? Sí, te doy un ejemplo concreto, a riesgo de meterme un poco más en el mundo asegurador más profundo, pero bueno, el mundo de los seguros de hogar. La gente tiene problemas con sus viviendas y Ujú. entonces, digamos que ellos nos envían información sobre ese problema que han Sí. tenido. Yo lo Y que he nosotros, vivido, cojo un ejemplo, ¿no? De una sí, asegurada clásica de uno de tus competidores, que les llamo, me dicen, ah, os vamos a enviar un perito para lo que habéis tenido. Y el perito viene y me dice, bueno, pues no se te lo cubre, ¿vale? No lo digo en plan, yo sabía que seguramente no me lo cubriría, pero el proceso me parece un poco, ¿sabes? Increíble de decir, mira, me pasa esto. ¿Me puedes decir si está cubierto o no? Y me envían un perito, que es un coste para la claro, aseguradora. Y en este es, momento me viene, de cierta manera, yo tengo que estar eso es tu competidor, ¿eh? Tú seguramente lo haces distintamente. Pero me llega el perito, me hace perder el tiempo, yo le hago perder el tiempo, es un coste para la aseguradora para decirme que al final, efectivamente, no está cubierto. pues Ejemplo de experiencia tradicional. Ahora, ¿cómo lo gestionas tú? has cogido un ejemplo que cualquiera diría que lo hemos preparado, porque es que es perfecto, ¿vale? Y es uno de las situaciones en las que nosotros hemos aplicado inteligencia artificial de manera exitosa, ¿vale? Al final, la manera en la que las empresas tradicionales gestionan un siniestro, un problema de un cliente, es que tú llamas a un call center y una persona al teléfono coge esa información y tú, que no eres experto en describir aquello que ha sucedido en tu vivienda, le estás dando a otra persona que no conoce nada de tu vivienda información sobre, no, pues tengo una mancha aquí y ¿qué hay al otro lado? Pues yo creo que está la cocina, pero ¿cree que hay alguna tubería? Es una conversación muy complicada y digamos que esa persona que está al otro lado del teléfono tiene que tomar decisiones. ¿Vale? Si es una situación que sabemos que claramente no se va a cubrir, pues lo lógico es que te diga, oye, mira, no está cubierto. Si es una situación en la que hay daños que se están haciendo más grandes, pues probablemente tengas que enviar un fontanero de urgencia, ¿vale? Porque si cortas el siniestro cuanto antes, más barato es para la aseguradora, aparte mejor para el cliente. Si es una situación en la cual hay una afectación de terceros, pues tiene todo el sentido del mundo que tú envíes un perito, ¿vale? Es decir, aquello, los siniestros, pero claro, estos daños por agua, pero también tenemos robos, incendios, daños atmosféricos, cristales, vitrocerámicas. ¿Sabes? Nosotros, digamos que el mundo de los siniestros de seguro de hogar, es un multirriesgo, es extremadamente complicado, ¿vale? Y los procesos no son lineales, no es un workflow lineal,
porque tú puedes pedir información al cliente, luego envías un fontanero, luego necesitas pedir más información, luego envías un perito y esto cambia en cada siniestro. Es como si fuese más una máquina de estados. ¿Vale? Tú tienes diferentes estados posibles de pedir más información tal cual y estás jugando hasta que sales, ¿no? Mm. Entonces, esto es extremadamente complicado de gestionar de una manera eficiente para un humano y la inteligencia artificial puede apoyar muchísimo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue desarrollar un sistema en el cual transformamos la manera en la que pedíamos información de los siniestros al principio de los clientes. ¿Vale? Pues los clientes ahora nos tienen que grabar vídeos sobre las cosas y nosotros les guiamos para grabar ese vídeo. Oye, grábame esto desde este lado, asegúrate de que hay iluminación, sácame una foto también de esta otra cosa. Según el tipo de siniestro, nosotros sabemos qué tipo de información necesita una persona para hacer una evaluación Claro, buena. claro. Y tenemos, Ya se entiende en esto que entre una conversación por audio, ¿no? De dos personas claro, versus tener fotos y videos, evidentemente ya tienes más información teniendo videos claro, y audios. y se Y conecta con fotos. Catastro, se carga toda la información que haya sobre esa vivienda, te conectas a terceras fuentes y lo que creas es un contexto aumentado de ese siniestro, de ese perfil de ese cliente y de absolutamente toda la información que pueda afectar. Te conectas a EMET para ver si ha llovido, y con ese contexto, digamos que se lo pasa a muchos agentes expertos. ¿Vale? Tenemos agentes que miran la severidad, tenemos agentes que miran el nivel de urgencia, por si tenemos que enviar. Tenemos agentes que son investigadores, que buscan si esa foto pues está bien sacada, con la iluminación adecuada, si tal y cual, pues otros que identifican si es una ruptura de una vitrocerámica, cuál es el modelo de la vitrocerámica, cuál es el grado de desgaste. Es decir, tenemos como una maraña de agentes que según el tipo de siniestro se activan unos u otros, ¿vale? Y entre todos los agentes, digamos que hacen informes que luego se lo pasan a un agente que es experto en definir cuál es la siguiente mejor acción, ¿vale? Next best action. Entonces, ese agente que recibe toda la información, el contexto ampliado de los investigadores, del cliente, pues analiza ese siniestro y ve, basado en las mejores prácticas en modelos de data science de nuestro historial, cómo nosotros podemos cumplir con nuestras obligaciones con el cliente, con la mejor experiencia del cliente y al mejor coste. Y eso también, pues, cuando estás en un mundo en el que tus siniestros son de media 300 euros, enviar un perito significa 100 euros de coste fácilmente, entre 100 y 150 de coste en un siniestro normal, mínimo 5 días para que el perito vaya a tu vivienda y haga un informe, y normalmente a veces va a 2 o 3 semanas, y tú mientras es que no lo puedes arreglar, no sabes si la aseguradora te lo va a cubrir o no, ¿vale? Entonces es malo en coste, malo para experiencia de cliente. Si consigues grabar vídeos, si consigues que la inteligencia artificial sea muy objetiva sobre las situaciones en las cuales es de verdad necesario que la aseguradora envíe un perito, eso hace una recomendación a nuestros tramitadores de tramitadores de siniestros, que es gente súper experta que antes tenía que hacer mucho trabajo de buscar la información aquí, allá, en un sistema, en otro, enviar un email al cliente y ahora sale una recomendación, es decir, la inteligencia artificial dice, oye, yo creo que aquí hay que enviar un perito y el tramitador entra, entiende por qué la inteligencia artificial hace eso, revisa toda la información que lleva eso y él es el que decide, es decir, el humano está al final, esto es una herramienta que aumenta al humano y mejora al humano, no está llamada a sustituir al humano y entonces toma las mejores decisiones. ¿Vale? Y Ujú. cuando esto lo compones, nuestro coste, uy, perdón, No, 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 no. Acaba. es decir, situaciones como puede ser un daño por agua, consideramos que estamos como en torno a 20% por debajo del coste de mercado. ¿Vale? Y la razón es porque, oye, pues si tú no envías perito cuando tienes claro qué es lo que está pasando, porque has conseguido que aguas arriba tu cliente te envíe vídeos, entonces no necesitas que vaya un señor a sacar las fotos y pues mejorar la experiencia de cliente, mejorar los costes medios y puedes ofrecer una protección al cliente final pues más en línea con lo que eran nuestros principios de sencillo, transparente a un precio justo. Ya. Lo entiendo perfectamente.
Además, creo que la experiencia, aunque al final, como usuarios, siempre tenemos que hacer más cosas, ¿no? Que esto es verdad, que no, que nos recae encima. A veces yo pienso, es que con la digitalización lo que está pasando es que nosotros como usuario estamos trabajando mucho más que antes, ¿no? Pero bueno, porque claro, tienes que dar mucha información y todo. Es un tema, pero efectivamente ha mejorado. Ahora bien, ¿por qué las grandes aseguradoras no van a poder hacer esto o no lo están haciendo ya? ¿Sabes lo que te quiero decir? Uf, ahí entras un poco en la raíz de algunos de los problemas del mundo asegurador, ¿vale? El mundo asegurador es un mundo que pues, se desarrolló a lo largo del siglo XX y si tú te vas a mediados del siglo XX había muy poca penetración aseguradora. Prácticamente Ujú. nadie tenía un seguro. Entonces, digamos que primero se desarrolló en las ciudades y en las ciudades, pues las aseguradoras fueron creando a veces pues oficinas, igual que los bancos, presencia física y la Sí. gente iba, se informaba y lo hacía. Eh, Entiendo el histórico, pero quiero decir, hoy en día la tecnología está aquí. Entiendo que claro, es una ventaja competitiva vuestra, ¿no? De decir, oye, sí, nosotros pero nacimos desde el principio con esta mentalidad y luego hablaremos de la cultura de claro, empresa porque me parece interesante. Pero al claro, final pero dices, claro, ellos también van a querer rebajar sus costes y mejorar la experiencia, ¿no? Es un tema de tiempo, de ejecución, ¿tú crees? no, hay muchas cosas, ¿vale? Pero la primera a la que estaba yendo es que no son un modelo directo de contacto con el cliente. Es Ok. decir, ellos para conseguir esa penetración aseguradora y esa capilaridad en el mercado, pues ellos para vender un seguro en Burgo de Osma, pueblo de mi padre, tenían que ir a Burgo de Osma, coger al listo del pueblo, enseñarle sobre seguros y que esa persona vendiese a su primo, a su sobrino, Sí, a sus padres. Y digamos que eso es una red enorme de agentes y corredores, que son los que tienen la relación con el cliente. Más del 90% de las, creo que más del 95%, no son datos públicos, pero por ahí anda el tema, más del 90-95% de las primas de subrogar están generadas a través de intermediarios. Entonces tú no tienes contacto con el cliente. El que te informa del siniestro normalmente es el intermediario, que no está ni en la vivienda. Entonces, esto a la hora de suscribir el riesgo, tienes muy poca información del cliente, simplemente tienes respuestas a un formulario estándar que coge pues, un agente, un corredor de su cliente y luego a la hora de gestionar un siniestro, tú estás hablando con una capa intermedia. Y es muy difícil establecer la relación directa porque esa gente que está en medio, su valor es que tiene una relación con el cliente y es sí, normal. es verdad, es ¿Vale? verdad. La diferencia es que vosotros estáis más en B2C, vamos a decir. Vais directamente al usuario. Claro, nosotros creemos que hay una virtud que hoy en día para vender en Burgo de Osma un seguro, yo no necesito un intermediario. ¿Vale? En seguros sencillos. Los intermediarios, por ejemplo, el mundo asegurado es un mundo complicado, ¿vale? Entonces, si tú quieres comprar un seguro complejo porque tienes una pyme, me parece que tiene todo el sentido del mundo que te acerques a un experto y te lo explique. Si tú lo que Bien, quieres comprar es un seguro de auto, que es un seguro completamente comoditizado, súper sencillo, etcétera, yo no creo que necesites un asesor hoy en día especializado. Y creo que lo puedes hacer entiendo. de manera directa tú por internet sin necesidad de pagar la comisión que se lleva, como es normal, el intermediario por el trabajo que hace. Es Entonces, verdad. ahí Aunque se dice que es un seguro que no es rentable para las compañías. ¿Es verdad esto o no? depende. Sí, es complicado, ¿vale? La gran mayoría de seguros son rentables y las aseguradoras todas llevan más de 100 años por ahí dando vueltas, de tal manera que no estarán haciendo cosas poco rentables. El seguro de hogar es un seguro rentable, que funciona bien. El seguro de vida es un seguro extraordinariamente rentable, que funciona bien. El único seguro en el cual ha habido problemas en los últimos años es el seguro de auto. El seguro de auto ha tenido muchos problemas de inflación, ruptura de las cadenas de supply, de piezas. Y entonces, el problema que tú tienes es que yo vendo ahora un seguro a una prima y es una promesa de hacerme cargo de ciertos costes en el futuro. Entonces, en entornos en los que hay mucha inflación, está súper vendido. Y entonces han sufrido mucho. Se ha mezclado
pues inflación alta, con competencia alta, entonces han empezado a perder dinero. Y durante un par de años han estado perdiendo dinero, pero vamos, si ves los resultados del año pasado de casi todas las aseguradoras importantes de España, están siendo récord. Ya. Es verdad que los dos anteriores habían perdido muchísimo dinero, pero Sí. Además, hay catástrofes importantes, ¿no? Pero volviendo al tema de la IA, porque yo te he enviado ahí sobre el tema de rentabilidad, pero volviendo a la cultura de equipos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Qué le dirías a otro cofundador o CEO de una empresa que dice, quiero implementar una cultura cada vez más importante en mis equipos de IA? ¿Cuáles han sido tus aprendizajes? o sea, ha habido varios y voy a dividir el mundo en dos, ¿vale? Equipos técnicos y equipos no técnicos, Sí, ¿vale? Voy a empezar por equipo no técnico, equipo de gente como yo, que tengo un trabajo pues, de oficinista, como quien dice, ¿no? Trabajo con ordenador o algo por el estilo. Ahí, para nosotros, lo que hemos hecho ha sido impulsar muchísimo internamente que la gente aprenda herramientas de inteligencia artificial y cómo utilizarlas, ¿vale? Y para eso, pues para la gente nueva que ha ido entrando en los últimos años en los procesos de selección, hay pruebas de inteligencia artificial en el cual se les pide pues que hagan un agente de voz con Eleven Labs, con un Surrag, con su tal, su cual, o un proyecto de data science que probablemente necesitas utilizar Python apoyándote en Cursor. Es decir, digamos que lo hemos metido en los procesos de selección de la gente que va entrando. Para la gente que ya estaba dentro, lo que hemos hecho es que todo el mundo tenga que tener un proyecto personal que tenga que ver con inteligencia artificial, ¿vale? Para que aprenda. Pero yo no creo que tú puedas aprender esto si no lo practicas, ¿vale? Creo que totalmente. O sea, estoy la totalmente de inteligencia. acuerdo. O sea, esto va de practicar, bueno, de aprender y de ponerlo en práctica, diría. Pero es verdad que el proyecto te empuja a buscar soluciones y a practicar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es interesante, ¿no? Hay como dos partes, ¿no? Hay los equipos internos, cómo favorezco que vayan usando cada vez más la IA, pero también cuando vas a fichar, vamos a empezar por la parte de fichaje, ¿no? ¿Por qué para ti es tan importante? Imagínate que necesitas un CMO en una empresa, ¿no? Esto significa que entre un CMO que tiene una experiencia tremenda y el que tiene experiencia tremenda, pero que además sabe, vamos a decir, un poco de IA generativa, para ti tiene más valor, ¿verdad? No solo eso, sino compáramelo, el que tiene un montón de experiencia en marketing contra el que tiene un montón de interés en IA. Pues igual termino contratando al que tiene interés en IA. ¿Vale? Es decir, llegamos hasta ese nivel. Nosotros hay una parte importante de la propuesta de valor de tuyo con respecto a sus empleados que transmitimos tanto a internos como externos, pero que es parte del proceso de selección, en la cual nosotros le decimos a la gente, oye, si a ti te interesa la inteligencia artificial o tú crees que la inteligencia artificial tiene futuro, nosotros creemos que tuyo está en el 0,1% de mejores empresas de España para desarrollar capacidad de inteligencia artificial. Porque muy pocas empresas están implantándolo en workflows, agentes, etcétera, como nosotros lo estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ser algo, no que digas me puedo adaptar, es que tienes que decir, joder, mi sitio es este porque a mí lo que de verdad me interesa es estar a la vanguardia de aplicación en empresa de la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, la gente automáticamente se selecciona y, y el que tiene muchísimo interés, de repente le parece que ha encontrado el dorado. Y hoy en día, con las capacidades que te da la IA, yo soy de la opinión de que las ganas y el empuje es 90% de la ecuación. Ok, ok. Entonces, ya dentro del propio proceso de selección, ya está implementado la necesidad de tener gente con interés y conocimiento en tema de IA o IA generativa. Sí, 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 Y exacto. luego hay efectivamente los equipos internos, ¿no? ¿Cómo impulso este conocimiento? ¿Cómo hago que lo vayan usando cada vez más, ¿no? Quizás ya estáis usando vosotros porque estáis en este 0,1% a tope, pero efectivamente hubo
hubo ahí un esfuerzo de decir, oye, lo tenemos que usar más internamente. ¿Qué le dirías a otro CEO que está en esta fase él de impulsar el uso de la IA generativa dentro de sus equipos a través de tus aprendizajes y tu experiencia? Claro, yo ahí hago dos cosas. Es decir, yo cuando me siento con alguien, a todo el mundo le pregunto por cómo va su proyecto personal y cómo está aplicando inteligencia artificial en su día a día. Y no me sirve de escribo los emails con ChatGPT. Tiene que ser algo mucho más, digamos, que requiera mucho más trabajo por su parte de implementación y de meterse a entender cómo funciona la inteligencia y cómo se aplica en el mundo real. ¿Vale? Y ¿Tienes un luego, ejemplo que nos podrías contar de esta primera cosa que le preguntas a alguien de tu equipo? Un ejemplo eh, que parece... Sí. por ejemplo, en la última reunión mensual con mi director de finanzas, pasé tanto tiempo viendo cómo están nuestras finanzas, cuánto dinero tenemos, cuánto runway y cosas de ese estilo, como discutiendo lo que él estaba montando para hacer todas. Nosotros tenemos decenas de miles de siniestros con sus facturas todos los meses y los movimientos de cuentas. Al final, eso es una reconciliación que lleva cientos y cientos de personas en las aseguradoras y que aquí la reconciliación no está en manos del equipo de tecnología o del equipo de inteligencia artificial, está en manos de esta persona que es el que sabe de verdad cómo se reconcilian las cosas. Entonces, pues dedicamos tanto tiempo, si era una hora de reunión, media hora a una cosa y media hora a que me cuente, oye, cómo lo está construyendo, qué está haciendo y cómo le podemos ayudar al resto de la empresa para terminar las piezas que le falten. ¿Vale? Y eso es responsabilidad de cada uno. Y cuando al final esto también va de encontrar aquellas personas que tienen ganas y que pues pueden desarrollar estos proyectos. Y luego, pues cuando tenemos un all hands, siempre intentamos que esas personas se lo cuenten al resto de gente, ¿no? Otro ejemplo que además ahí me encanta, porque tenemos en la empresa pues un veterinario, un tío súper capaz, pero que antes de tuyo pues solo había hecho clínica. Pues oye, operar a perros que se han comido calcetín y abrirles para sacarlo. Y no había hecho nada de trabajo de oficina. ¿Vale? Nosotros, como tenemos seguro de mascotas, pues necesitamos veterinarios que nos expliquen los riesgos de ta. Entonces, pues esta persona, cuando entró y vio al director de operaciones las cosas que estaba haciendo, dijo, yo esto quiero aprender. Y su proyecto personal primero fue hacer una primera automatización de la gestión de siniestros de mascotas, revisando todos los historiales veterinarios y cosas de ese estilo. Pero luego él ha hecho bots que llaman a los clientes cuando cancelan su póliza, las encuestas a clientes también las ha hecho él. Es decir, ahora mismo tiene o ha hecho en los últimos 12 meses un montón de proyectillos en diferentes partes de la empresa. Según él va viendo una necesidad, nos lo comenta y le decimos, oye, perfecto, dedícate a eso, te damos apoyo en lo que necesites, en caso de que necesites un endpoint o acceso a algo de los sistemas, y él ya es totalmente independiente. Y claro, pues cuando el resto de la empresa ve que alguien que no tenía nada de conocimiento ni de tecnología ni de trabajo de oficina, hoy en día es capaz de hacerse en Cursor en Python un agente de este estilo y lanzarlo a mercado y que esté hablando con clientes y tal, pues todo el mundo quiere aprender. Hmm, total, total. Son muy buenos ejemplos, ¿no? Ok. ¿Tú crees que un día la IA te va a reemplazar? Porque decías, toma mejor decisiones y digo, ¿y al CEO, el cofundador, no le podría reemplazar también? Ojalá. No, no es decir, yo creo que las cosas luego llevan mucho más tiempo del que parece. Es decir, a 3 años yo creo que es imposible. ¿Vale? A 5 años lo dudo. A 10 años pierdo sensibilidad sobre cómo puede ser la tasa de avance, pero no me parece descabellado que una buena parte. Yo tengo dudas sobre cómo nos vamos a adaptar, ¿vale? Por un lado, yo he jugado mucho al ajedrez toda mi vida, de tal manera que yo desde el 98 que Deep Blue gana a Kasparov,
pues sé que los ordenadores son mucho mejores que los humanos. Hoy en día cualquier móvil es millones de veces mejor que Magnus Carlsen, que es el mejor de la historia. Y eso no ha dejado que, no ha significado que las personas dejemos de jugar al ajedrez y que a mí no me gusta jugar con una máquina. A mí me gusta jugar Al con ocho contrario, manos. creo que se dice que hay más gente que juega ahora De que hecho, antes. de hecho, hoy en día hay muchísima más gente, eso es, pero además estamos hablando de orden de magnitud, de uno o dos órdenes de magnitud más, ¿vale? En un juego que ya está solucionado, ¿vale? Entonces, el ser humano tiene algo por lo cual lo que le gusta es hacer cosas con otros humanos. No sé cómo eso va a desarrollarse. Sí que creo que mucha parte de nuestros trabajos se va a automatizar y que probablemente nosotros trabajemos sobre todo con intent, oye, con la intencionalidad, dando intencionalidad a agentes que luego tienen superpoderes y son capaces de hacer cosas por nosotros, ¿vale? Pero me cuesta creer que el humano desaparezca completamente de la ecuación, aunque estoy casi seguro de que en capacidades la IA en 5 o 10 años va a ser muy superior a mí. Mm, Y de hecho, también hay que entender, es decir, todos tenemos un expertise, ¿vale? Imagínate, yo soy un 9 en tal campo, ¿vale? Y luego soy un 3 en un montón de campos de los que sé poquísimo. Pues hoy en día la IA es un 7 en casi todo. Entonces, hay un montón de campos en los que si yo me meto a hacer cosas de data science, que seré un 4, vamos a decir, pues de repente me sube al 7. Es verdad que si me voy al campo que yo conozco muy bien, por ejemplo, el mundo de los seguros, donde yo soy un 9, pues veo que todavía hay gaps. ¿Vale? Entonces, está genial que gracias a la inteligencia artificial yo me puedo mover siendo un 7 en todo y mantener mi 9. Mi duda es, oye, ¿aquello va a llegar a ser un 9 en todo? mm, Incluido o un 10 en todo y me va a sobrepasar. ¿Voy a ser capaz de saberlo? Porque una de las cosas que está pasando es que la inteligencia artificial a las empresas de inteligencia artificial tipo OpenAI ya no les interesa hacer bots más listos, ya no les interesa hacer inteligencia artificial más listos, porque en el fondo no somos capaces de diferenciarlo y no genera ningún tipo de engagement. Lo que genera engagement es que lances el Nano Banana, que lances Sora y cosas más de entretenimiento, porque a nadie le interesa que Gemini o que OpenAI puedan ganar la medalla de oro en las Olimpiadas de Matemáticas. ya. Porque, sí, porque Aunque no es la capaz de verdad, diferenciarse. sí, aunque la verdad es que entre los modelos ves mejoras importantes, ¿eh? O Sí, sí, sea, pero luego lo que envían al público, es decir, ChatGPT 5, que para mí fue una decepción como un piano, en el fondo es una decepción hasta que entiendes que es que ellos, pues, oye, pues se han dado cuenta de que pues tienen una capacidad limitada y tienen que decidir si la dedican a entrenamiento o a inferencia, a que la utilicen humanos. El humano se siente lo suficientemente cómodo con algo más de andar por casa y prefiere un modelo simpático que le resuelva dudas y no necesita el nivel de razonamiento matemático, físico, etcétera, que puede llegar a conseguir con un modelo de la leche que tiene un montón de consumo de inferencia y dedico el resto de los recursos al mundo del training para ir montando modelos aún mejores, modelos más eficientes. ¿Vale? Pero sí que se está viendo que al final, pues para bien o para mal, las empresas de inteligencia artificial ya se han dado cuenta de que no necesariamente la mejora del modelo te trae los clientes, sino otras cosas. Y de hecho se ven cosas malas. Yo soy muy crítico con el camino que están tomando algunas empresas, como pueden ser Meta sí, he o visto XAI. uno de tus posts en LinkedIn, ¿no? Sobre el tema de Sí, Meta. claro, al final tú tienes un líder en mercado o dos líderes en mercado que son OpenAI y Gemini, que son los que tienen la base de clientes, tienen modelos muy buenos, ¿vale? Y Anthropic luego va a lo suyo porque tiene su propia misión dirigida por una persona pues muy mission driven como Darío Amodei, pero luego tienes a la gente que empezó un poco tarde, que algunos como XAI de Elon Musk lo están haciendo genial, otros como Meta de Zuckerberg pues también estoy seguro que en breve lo harán, pero
que lo que se han dado cuenta es que van muy por detrás en la carrera porque eh, ChatGPT tiene casi 1 billón de usuarios, Gemini tiene unos modelos de la leche y también un canal de distribución a través de Google tremendo. Entonces, la manera de conseguir usuarios, pues es, oye, yo te lanzo un novio virtual, así estética anime, emo, con posibilidad de configuraciones picantes, configuraciones que te permiten generar imagen, vídeo, subida de tono, que yo sinceramente, el ver la inteligencia artificial, que es algo con muchísimo potencial bueno en el mundo, intentando atraer a los clientes de esa manera, en vez de, oye, te voy a dar un montón de capacidades aumentadas para que tú seas capaz de desarrollar, programar, saber de estadística, pues me da un poco de pena. Pero Ujú. porque es lo mismo que sucedió con las redes sociales de optimización para engagement y aprovechándose de todas nuestras debilidades, repetido por segunda vez. Sí, lo que estás Eso, diciendo que leía en tu post, ¿no? Para que la audiencia lo entienda es, em, de cierta manera, bueno, Meta nace como red social y genera un engagement y sabemos que hay muchos puntos positivos, pero hay puntos muy negativos en las redes sociales. Y tú lo que enseñabas es que los prompts de Meta para los adolescentes, ¿no? O los jóvenes, permitían ya ¿cómo sí, dirías? sí, básicamente era, esto fue un leak que hubo en Reuters de cuáles eran los estándares de contenido que Meta gestionaba internamente. Estamos hablando de un Sí, manual hasta de... dónde se podía ir en las respuestas a jóvenes, ¿no? Claro Desde su... y que en el fondo son decisiones que tenemos que tomar como sociedad. Es decir, puede tener un joven de 12, 13 años come- conversaciones románticas o sensuales con una inteligencia artificial? ¿Nos sentimos cómodos? ¿Creemos que es algo que debe suceder? ¿O creemos que es algo que se debe cortar porque un chaval de 12 años no debería estar teniendo conversaciones subidas de tono con una IA? ¿Vale? Pues este tipo de cosas son en el mundo de las redes sociales perdimos completamente el control de cómo haces adictos y gestionas la atención de la gente. En el mundo de la inteligencia artificial se están poniendo ahora las reglas y todas las empresas grandes, obviamente, están trabajando en fijar internamente cuál es su estándar. Y lo que se filtró es la guía interna de Meta, en la que, hombre, pues había sí que se permitían conversaciones sensuales, había un punto a partir del cual, en el que más allá de las caricias te decían, este es el punto en el cual paramos, que no es un tema de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es un tema de que creo que son decisiones que tenemos que tomar, por un lado, con transparencia, por otro, dejando que todo el mundo sea consciente de las implicaciones y que haya verificación independiente de que la gente que está haciendo todos estos modelos, pues, oye, está siendo auditada, porque todo esto nuestros hijos van a tener muchísima exposición a la inteligencia artificial durante toda su vida, pero sobre todo en una parte en la que se están formando pues, las cabezas y que puede tener implicaciones muy dañinas. Y Total, eso, es decir, si yo pudiese pedir, yo pediría controles parentales configurables, que se verifiquen edades, se puedan verificar historiales, bloqueos, que haya auditorías independientes, como he dicho, que haya red teamings, es decir, cada vez que se lanza un modelo, tú tengas expertos independientes que lo pongan a prueba y vean si de verdad se cumplen las líneas que se han marcado, que tú midas no solo engagement, sino midas bienestar, seguridad, y que todo esto se haga con unos acuerdos de sociedad en el que digamos, oye, ¿qué nos parece bien o mal? ¿Vale? Pero eso, desgraciadamente, ahora mismo es un mundo completamente oscuro en el que no estamos siendo metidos en la conversación y estamos delegando algo tan importante en empresas que no necesariamente van a tener las implicaciones de largo plazo en nuestros hijos en mente. tienes totalmente razón. O sea, lo has explicado muy bien, entonces creo que efectivamente no estamos en el involucrados. Además, son empresas,
americanas que son bastante opacas sobre su manera de hacer. Ya lo hemos visto, ¿no? La primera cosa que nos podríamos preguntar es, niños de 12, 13 años o jóvenes de 12, 13 años tienen que tener acceso a redes sociales. ¿Sabes? Lo primero, porque verificación de edad, pues en realidad nunca se ha hecho. ¿Sabes? Sí, Realmente sí. no se lleva a cabo. Entonces, lo primero es a partir de qué edad deberían tener acceso a redes y al tema de IA relacionadas. Y efectivamente es muy interesante lo que dices de cómo controlamos y cómo lo gestionamos. ¿Cuáles son los miedos que te genera la IA? Que tú estás muy metido, tienes una empresa que se beneficia de la IA, pero ¿cuáles son tus miedos, no? Yo te digo uno mío, por ejemplo, que es tengo una sensación de cuando estoy, este verano me pasó, ¿no? Desconecté durante 15 días completamente de todo, ¿no? Del email, del trabajo, de las actualizaciones de IA. Después de 15 días tenía esta sensación de decir, voy a volver y estaré desactualizado. ¿Sabes? Esta sensación de estar fuera Sí. durante 15 días y decir, seguro que me he perdido muchas cosas, pues eso es algo que me genera un Ansiedad. impacto, ¿no? De decir, Sí, oye, sigo todavía la actualización total de lo que está pasando en el mercado, que evidentemente es casi imposible de estar al tanto de todo. ¿Tú cuáles son las emociones que te genera la IA? a ver, yo para mí hay como distintos niveles, ¿no? Normalmente cuando uno habla de los peligros de la IA, siempre pues los que estamos muy metidos hablamos de, pues, oye, de la posibilidad de que la inteligencia artificial no sea controlable y se convierta en un Skynet, ¿vale? Y no so, en el bicho de Matrix y nos ponga como pilas de energía. Eso yo creo que pues, bueno, es un escenario que muy peliculero, pero no son los principales riesgos que tenemos. Está bien que haya gente trabajando en asegurar que eso no suceda, por favor. Me parece que tiene todo el sentido, pero al final para mí los riesgos están más dirigidos a cuál es el impacto que va a tener en nuestras vidas, por un lado, y en el mundo laboral, en nuestras cabezas, perdón, por un lado, y en el mundo laboral, por otro. En el caso de nuestras cabezas, pues adicción, dependencia, el que nos haga vagos. Es decir, hay como dos usos de la IA. O yo divido la gente que utiliza inteligencia artificial, la divido en dos. Que luego hay muchos usos mixtos, pero el que lo utiliza para escribir emails, para resumir texto y cosas por el estilo, que es un uso lícito, básicamente pues te está haciendo trabajo de bajo valor añadido, pero también sin tú darte cuenta estás dejando de pensar de manera profunda en qué quieres contar en ese email o qué están diciéndome este texto. Eh, y ese me parece que es un uso peligroso, ¿vale? Porque nos hace más débiles mentalmente y cuanto más débiles seamos mentalmente y menos memoria tengamos de todas las cosas, más nos acercamos al punto en el que la IA nos sustituye, ¿vale? Y luego está el uso de gente que utiliza la inteligencia artificial para aumentar sus capacidades, lo que decimos, pues esto es un 7 en todo, yo soy un 3 en un maldito huevo de cosas, gracias a eso, pues dedico tiempo, normalmente es un uso como muy activo, que le pides información sobre un tema, luego le vas pidiendo más, le pides que te ayude a hacer esto, a programar algo, aunque tú no seas programador, ¿vale? Y ese me parece que es el uso sano y que deberíamos empujar, ¿no? Para mí es como cuando con mis hijos con las pantallas o con los tablets, es decir, los padres tienden a decir, prohibimos las pantallas. Y yo siempre digo, no, igual lo que tú tienes que prohibir es que tu hijo vea YouTube de manera pasiva en la tableta. Sin embargo, si tú le das una tableta, mi hija hace películas stop motion, ¿vale? Tiene 7 8 años, y entonces pues ella va haciendo películas con su tableta y se hace su guión, se lo escribe y luego va sacando fotos y las va poniendo, las va componiendo y ya hace sus muñecos y hay, pues primero lo que he dicho, un guión, pero luego trabaja los muñecos, sus disfraces, los va... Y eso creo que es un uso bueno, ¿vale? Y en la inteligencia artificial está esto mismo y cuanto más trabajemos en ese uso bueno, pues más vamos a poder incorporar la inteligencia artificial de una manera en la que inteligencia artificial más humano acaba más arriba
que inteligencia artificial solo. ¿Vale? Y luego está el peligro del mundo laboral, que a mí sí que me preocupa en el largo plazo, cómo vamos a reconfigurar en general el mundo, pero España en particular, para que toda esa gente que se va a ver desplazada por inteligencias artificiales, pues oye, tenga un salario mínimo, acceso o a retooling, que sean capaces de hacerse, o reskilling, que sean capaces de coger nuevas habilidades, pero va a haber una situación bastante complicada. ¿Vale? En todas las grandes revoluciones en las que ha habido transformaciones de tecnología a propósito general, pues se crean nuevos puestos de trabajo y aquí se van a crear muchísimos y lo que digo, gente que implante IA va a ser súper valiosa, pero también se destrozan otros. Y creo que el riesgo de que eso suceda aquí y acabemos en una renta básica universal es bastante alto. ¿Vale? Ujú. No, y eso es un escenario que no sabes. Creo que el punto final está bastante claro, el punto inicial lo sabemos, el camino entre medias de este tipo de transformaciones sociales puede ser muy, muy, muy complicado. Sí, es verdad, es verdad. Totalmente. Es verdad que es un reto que vamos a tener, ¿no? Como sociedad y que está bien de abrir la conversación y la reflexión ahora porque va a pasar. O sea, sería muy raro que no pase, ¿no? O sea, dos temas, efectivamente. Uno es, pues, la capacidad y cómo vamos a ayudar a las personas en transformarse, ¿no? Y tener el tiempo y las capacidades de aprender esas nuevas tecnologías, que hoy es una oportunidad. O sea, que también para acabar sobre un punto positivo, el que tiene el conocimiento hoy tiene una ventaja competitiva tremenda. Pero es verdad que hay un momento dado donde necesitaremos que más gente sepa utilizar la IA en su trabajo y que quizás, no sabemos, porque eso es muy complicado, pues que haya personas que van a necesitar ayuda por no poder pues, hacer este cambio o este aprendizaje, ¿no? Y efectivamente es una conversación que tenemos que tener, que todavía no veo muy avanzada, ¿sabes? Pero espero que la No, vamos a tener. y tradicionalmente las transformaciones han sido bastante lentas. Es decir, yo que sé, uno piensa en la imprenta de Gutenberg, que empieza en 1440, pues 30 años más tarde, en 1470. La realidad es que todavía estaba aquello en pañales. Sí, Había, es verdad, pues, José María, pero la curva de aceleración hoy ha cambiado muchísimo. claro, Fíjate que por eso entre digo yo que 2022 y hoy, cómo ha cambiado el tema de IA generativa. No hubiéramos podido imaginar hace 3 años lo que hoy podemos hacer con la IA generativa cualquier persona, ¿eh? No digo claro. expertos, Sí, sí, no, no, desarrolladores. es justo mi punto, que las sociedades siempre se adaptan, ¿vale? Y entonces cuando tenías pues la electricidad y cambia todo, la revolución industrial, todas estas revoluciones, aunque ahora miramos para atrás y te parece un punto, en el fondo han sido 60, 70 años. Sin embargo, el ritmo al cual avanza la inteligencia artificial y al cual podemos adoptar una transformación con una tecnología de propósito general como el de la inteligencia artificial es muchísimo más rápido que la capacidad de absorción que ha demostrado el mundo como sociedad. Entonces ahí tenemos un problema. Y, y igual luego las cosas se equilibran solas, ¿eh? Porque va a costar mucho meter la inteligencia artificial en los workflows y lo que ahora en mi cabeza no puede llevar más de 5 o 10 años ni de broma, igual luego lleva 30 o 40 y conseguimos adaptarnos, ¿vale? Pero mm, intuitivamente uno piensa que va a haber un transitorio muy complicado. Sí. Y de hecho, esto viene últimas preguntas, pero la primera sería, ¿cómo tú sigues mejorando, aprendiendo, sigues el ritmo de lo que está pasando, ¿no? En tema de IA. A ver, yo tengo todos los días una pequeña parte de mi tiempo Sí. dedicada a practicar cosas o directamente relacionadas con inteligencia artificial o proyectos míos personales que hago gracias a la utilización de inteligencia artificial. ¿Vale? Y entonces, pues todos los días tengo 1 o 2 horas dedicado a eso. ¿Vale? La Ostras, es parte de muchísimo. noticias.
¿no? Una Sí, o 2 horas dentro de tu tiempo. sí, la realidad es que es a partir de las 11 de la noche. Es decir, yo normalmente paro de trabajar a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde voy a mi casa, estoy con los niños, les acuesto, etcétera, y a las 11 de la noche nunca me conecto para hacer nada de tuyo, pero sí que hay una parte que es entre hobby y vida profesional en la cual pues me suelo conectar y pues hago cosas que tienen que ver de una u otra manera. Pueden ser proyectos personales, hobbies, Sí. cosas de No, lo que me deporte, viene en la pero mente ahora es que yo cuando estoy haciendo esas cosas me acelera mucho el cerebro y digo, luego para dormir, o sea, no sé, José María, pero no, de ¿sabes? hecho, Porque te ilusionas con cosas que consigues hacer. No sí, sé si te ha pasado esto de decir, ostras, yo sí. consigo desarrollar una app sin ningún conocimiento ahora, gracias. Y ahí te emocionas, ¿sabes? Y es como que ya no encuentras fácilmente el sueño si lo haces por la noche, pero bueno. No, no, pero es que no encuentro otra manera, la verdad. No, durante una época muy grande de mi vida he madrugado mucho y me iba muy bien. Es verdad que ahora llevo unos meses que no madrugo y me quedo por la noche. ¿Vale? Ya. No me preguntes por qué. Pero luego me pasa, pues, yo qué sé, ahora no sé si se me ve, pero tengo unas ojeras tremendas porque anoche estuve haciendo cosas y he dormido 3 4 horas nada más. Pero la verdad que como es algo que hago con mucho gusto, porque de verdad pues siento pasión por ello, pues digamos que pues sarna con gusto no pica. Y entonces esto me abre a la última pregunta, no, las dos últimas preguntas. Esta es, ¿cuál es el éxito para ti? El éxito para mí, bueno, a ver, como al final yo, digamos que soy cofundador de Tuyo, entonces el éxito de Tuyo para mí es que pongamos nuestra mirita en recuperar la función del seguro como protección de la gente en situaciones complicadas, ¿vale? Y si dentro de 5 o 10 años Tuyo ha tenido un relativo éxito, pero además ha sido vector del cambio en un sector que necesita mejorar mucho, pues para mí eso será un éxito. Guay. Entonces es el momento de decirnos, porque es verdad que hemos hablado mucho de ella, de cultura, nos has enseñado, nos has compartido experiencias y te lo agradezco un montón, pero oye, ahora es el momento de decirnos por qué tenemos que utilizar el tuyo, ¿no? O sea, como usuario yo, ¿por qué tengo que utilizar tuyo? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué me va a hacer mejor, no? Y bueno, al final, lo primero debería ser porque uno debe tener un seguro, ¿vale? Es decir, hay cosas que uno piensa que no le van a pasar en la vida, pero que continuamente pasan todos los minutos, se queman casas, se queman cocinas y la gente, de verdad, su vida se pone en una situación muy complicada. Si tú no tienes tu casa asegurada, de repente se te quema la cocina y te cuesta la broma 80.000 euros, la gran mayoría de la gente de repente tiene un problema que va a estar arrastrando durante años, ¿vale? Entonces, debe tener un seguro, y yo animo a todo el mundo a que tenga un seguro, pero un seguro centrado en cubrir aquellas cosas que de verdad son eventos que te cambian la vida, como un incendio. No busques un seguro que te dé la mejor cobertura de manitas. Si quieres colgar un cuadro, aprendes a colgar un cuadro tú mismo, ¿vale? Entonces, dentro de la filosofía de tuyo, de cómo construimos los productos aseguradores, lo que buscamos es ofrecer una protección para ese tipo de eventos en los cuales pues te pueden suceder este tipo de cosas con la menor letra pequeña posible, dentro de lo posible, porque desgraciadamente siempre tienes que poner un contrato todas las casuísticas y es muy complicado y no somos perfectos y tenemos todavía muchísimos fallos, pero eso, que sea protección muy centrada en aquellas cosas que te pueden cambiar la vida y que sea pues una empresa que busque ser muy eficiente para al final, si tú estás gastando 100 euros en tu prima, pues que esos 100 euros no vayan a pagar costes de fijos enormes de departamentos de administración, etcétera, sino vayan de verdad estadísticamente a pagar siniestros, ¿no? Que al final es lo que nosotros buscamos hacer, es dar más utilidad a los clientes por el dinero que ellos pagan.
Muy bien, pues animo a todas las personas de aprovechar y si no lo tienen, pues evidentemente de contratar y de empezar por pedir un presupuesto, ¿no? A tú y yo, porque al final hay que empezar por una manera y pedir el presupuesto, o si cuando llega la expiración, ¿no? La fecha de aniversario de su seguro, pues que aprovechen y que prueben a tuyo en el momento que tenga que hacer. ¿Dónde la gente te puede seguir o te puede contactar, José María? LinkedIn. ¿LinkedIn? Sí, 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 es la única red social que tengo. Y bueno, pues sí que me gusta escribir ahí sobre temas de inteligencia artificial y temas por el estilo. Pues perfecto, pues te vamos a seguir en LinkedIn, José María Lucas. Es fácil de encontrar y pues enhorabuena por todo lo que habéis hecho. Evidentemente hubiéramos podido hablar de todo lo que habéis montado, creado, levantar fondos con además un fondo americano potente, ¿no? Sí, sí, BlackRock. sí. Claro. Y enhorabuena por lo que estás haciendo y por compartir conocimiento y cómo estáis utilizándola ya en Twilio. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.